Bueno, hoy la noticia es que no ha llegado ninguna patera a la isla de Lanzarote, al menos que tengamos constancia oficial. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. Estoy acertado, no ha llegado ninguna patera, que sepa, que yo sepa tampoco, es buena noticia. De todas maneras es verdad que el día de ayer tampoco había tiempo de patera. La verdad es que hoy ha mejorado un poquillo, vamos a ver si tenemos suerte y sobre todo por el tema de ellos, ¿no? Que puedan poner en riesgo su vida. Y después las condiciones en las que estamos atendiéndolas aquí, que supongo que será uno de los temas del día. Será uno de los temas del día. Tomás López, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Tomás, Pedro ya nos dio la opinión en su día, después se lo voy a volver a pedir, pero se ha creado cierta polémica por la noticia de que prácticamente se ha acabado ese campamento para que se va a convertir en una especie de centro de identificación y de permanencia corta de los inmigrantes una vez que llegan a la isla de Lanzarote. Bueno, yo creo que estéticamente porque también estamos acostumbrados que este tipo de estéticas ven aparejado a un mal, digamos, o no los mejores recursos para atender a personas, ¿no? O sea, esta es la estética que vimos en el campamento Arguineguín, el que hemos visto pues en zonas ¿no? que se han convertido prácticamente en famosas en todo el mundo, Lesbos y demás, esto de poner toldos, carpas y que ahí se queda la gente. Yo podría llegar a entender que en primer lugar, que hay que darle un jalón de orejas a todos los que han estado antes, ¿no? Porque es que Lanzarote no es la primera vez que recibe pateras, inmigrantes. Es verdad que ha habido épocas de pico y épocas más débiles, pero creo que ese debería ser un recurso, ¿vale? Aparte del de la solidaridad con el resto de las islas y también del Estado, es decir, de que cuando llega aquí una embarcación, pues aquí se quede un número de personas y luego otras se deriven a otras partes del Estado, porque esto al final solamente es la puerta de entrada, ¿no? Pero que no tengamos ya unas instalaciones mínimamente dignas es malo, ¿no? Pero luego también tendrá que ver con ¿para qué se ha hecho eso? Es decir, yo puedo entender que ahí haya unas personas que están al lado de la policía, pues para identificárseles y para pasar como mucho unas horas. Pero perdona, pero Tomás, si se convierte... Vale, es que eso va a ser para 3 días. Pero como también hay otras cosas que se colocaron, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar cuando colocaron a lo mejor unas lonas en un puerto, ¿no? Arriba del picho de un puerto como Arguineguín, que aquello se iba a convertir en un campamento con cientos de personas? Si realmente es así, si es una cuestión de unas horas, un día en el cual están identificando unas personas y luego se les lleva algo a un lugar, pues mal porque sea esa la estética, ¿no? Deberíamos tener unos recursos más dignos, pero bueno, en el peor de los casos, pues bueno, pasable, pero tendremos que ver en qué se convierte a la larga. Bueno, nosotros hoy precisamente hemos querido, porque el debate está en la calle, hemos querido salir a la calle, pero también a ver qué opinan los partidos políticos. Hemos hablado con el Partido Socialista, hemos hablado también con Coalición Canaria, con el Partido Popular y creo que, si no me equivoco, también con Podemos. Hoy nos hemos desplazado hasta Puerto Naos, a uno de los lugares ahora mismo pues más comentados de las últimas horas, sobre todo por la implantación de estos barracones para la recepción de inmigrantes. En la jornada de ayer estuvimos también presentes aquí, se podían ver perfectamente las carpas, pero como podrán comprobar, hoy hay una valla de seguridad para intentar no dar visibilidad a lo que hay dentro de este complejo. Vamos a analizar, vamos a escuchar y vamos a entrevistar a diferentes personalidades, tanto políticas como también gente de la calle, para que nos den su punto de vista sobre cómo ven la situación y si están de acuerdo o no en la implantación de estos barracones, repito, para la recepción de inmigrantes. Continúa la polémica y se reabre el debate con más fuerza si cabe sobre la implantación de estas carpas de recepción de inmigrantes en la capital lanzaroteña. Y uno de los puntos importantes, como no podía ser de otra manera, es el ayuntamiento, así que nos hemos venido hasta aquí para conocer la visión de los diferentes partidos políticos en torno a la implantación de los barracones. Lo que estamos mirando es que tengan todas las autorizaciones y todos los permisos que tienen que tener es un suelo que de la autoridad portuaria. Y sí que hemos solicitado pues que se han entregado todos los permisos, todas las licencias que tienen que tener para poder ir ahí, porque desde el Ayuntamiento de Arrecife no tenemos ninguna notificación al respecto y estamos esperando que nos lleguen pues la solicitud. Espero que tarden poco en contestarnos porque no sabemos en qué situación está. No nos han entregado absolutamente nada, no sabemos nada. Sí que sabemos que la autoridad portuaria se inició un expediente, el expediente de iniciación, que eso puede tardar 2 años o más. Y estamos a la espera de que nos conteste el Ministerio de Interior. Está claro que no es plato de buen gusto ver en el suelo de Arrecife este tipo de infraestructuras, pero evidentemente es una solución que se ha dado desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Fomento para hacer frente a una realidad. Yo no quiero llamarlo, no me gusta llamarlo problema, el asunto de la inmigración. Yo creo que es una realidad
y no podemos poner fronteras al campo. Ha tenido que ser el Ministerio del Interior quien haya tenido que buscar la forma de atender a los inmigrantes de manera temprana estas 72 horas que son vitales para la Policía Nacional. La ubicación a lo mejor se puede entender de una forma, por una cuestión logística, o que se maximiza el número de recursos de agentes, y lo que habrá que ver si las instalaciones, evidentemente, las que yo creo que todos esperábamos otro tipo de instalaciones, pues al menos estas cumplen con las condiciones de salubridad que no venían cumpliendo en la nave que actualmente están siendo acogidos. Estamos totalmente sorprendidos de que sea una decisión unilateral del Gobierno de España, que parece que están fracasando todas sus políticas migratorias. De nuestra oposición más rotunda de la instalación de este tipo de instalaciones para albergar ese tipo de servicios. Creemos que no son las condiciones para alojar a estas personas, no podemos tener a personas en barracones, con vallas de obra, en baños químicos, como ya vimos la experiencia en Arguineguín. Tenemos que levantar todos la voz para que el Ministerio dé marcha atrás en sus intenciones. Otra de las preocupaciones de la ubicación son las fuertes inundaciones de ese terreno en épocas de lluvias. Que Protección Civil tenemos un informe en el cual nos dicen pues las inundaciones que hay en esos terrenos, que la verdad que en el centro de la ciudad, con esas inundaciones que tenemos en esos terrenos, pues bueno, nosotros estamos esperando a que nos den los informes. Por supuesto que queremos que las personas ante todo estén en unas situaciones dignas, con total seguridad. Estas autorizaciones, ya hace más de un mes que el Ayuntamiento de Arrecife era conocedor de esta situación, que ahí se iba a ubicar este centro, y yo creo que era el momento justo de trasladar toda esa información al Ministerio de Interior, y ya de la misma forma que se trasladó el rechazo, pero ya digo, yo creo que la preocupación evidentemente está en no solo en si es una zona de inundaciones o no, que evidentemente se ha visto con un reportaje fotográfico que se ha emitido estos días desde Protección Civil, que es una zona que se ve afectada por las inundaciones pasadas, sino el carácter de provisionalidad. Tenemos que buscar una fórmula de que esto sea realmente un espacio provisional y poder sacarlo de ahí lo antes posible. Sabemos que hay un informe de de Protección Civil, de Arrecife, que dice que esa zona se inunda con aguas fecales. Las cosas pasan cuando se viene desde Madrid a tratar de imponer a quienes conocen la realidad de Arrecife una ubicación o unas condiciones. Esa zona es una zona que se inunda cada vez que llueve, esa zona es una zona que además se inunda con aguas fecales. El panorama en la zona portuaria no cabe duda de que ha cambiado en las últimas fechas, y todo ello ha generado un debate social importante. Nos encontramos ahora en la azotea de uno de los negocios que está cercano a las carpas que hemos comentado, y como verán en imágenes que desde fuera no se puede ver, así está ahora mismo la situación en Puerto Naos. Vemos aquí todas las carpas situadas, vemos también máquinas y operarios trabajando en este campo de recepción de inmigrantes, y nos comentan varios comerciantes de la zona que están molestos porque al final les está limitando mucho su capacidad comercial y que no están del todo contentos. Como es lógico, pues muchos de ellos no quieren hablar a la cámara, pero el sentir generalizado de la gente que tiene comercios en esta zona no están, podríamos decir, muy contentos con la implantación, repito, de estos módulos en Puerto Naos. Como habrán comprobado, hay que realizar grandes maniobras para poder visibilizar aquello que ocurre dentro, pero incluso lejos de los ojos de los ciudadanos, la controversia se mantendrá en torno a estas carpas durante bastante tiempo. Bueno, pues este era el pequeño reportaje que hemos realizado en torno a esta polémica instalación que ya prácticamente creo que puede entrar, no sé si tiene fecha, Pedro, ya pero creo que dentro de muy poco, porque realmente han ido muy rápido, han trabajado hasta alta hora de la noche para terminarlo lo antes posible. Se supone que ya lo activará la necesidad de que lleguen, de que si está preparado, de que lleguen pateras. Esto se ha hecho porque la comisaría de policía no tiene las condiciones, porque esto incluso eso era la ampliación, ese solar es donde va a ir la ampliación de la comisaría de la Policía Nacional. Se entiende que desde que lleguen pues se pasarán por ahí, ¿no? El primer paso, una vez que estén en tierra aquí en Sí, pero todavía me España, han dicho que todavía no está abierto, porque todavía falta. es que nadie lo va a autorizar, ¿no? Porque el No, ayuntamiento ha ayer dicho que me refiero que todavía no pueden meter a los inmigrantes porque todavía, ahí no, a hospedarse me refiero. No sé si pero hospedarse no van a estar hospedados, van a hacer un tránsito bastante es que creo rápido, que todavía no ha ¿no? llegado todo el material, estaban pendientes para ver si en los próximos días podía entrar ya en funcionamiento. De todas maneras, Jorge, a mí me parece que yo me alegro de que varios o parte de la clase política haya levantado la voz, porque yo creo que son imágenes intolerables. Esta situación
que parece que estamos hablando de otros lugares, que a lo mejor no sería la tercera capital de Canarias, o incluso de un sitio medianamente occidental como puede ser Lanzarote, Arrecife, requiere que alguien levante la voz como pueden ser los portavoces de los partidos, aunque sí, yo echo de menos. Primero, lamento que Alfredo entienda por qué se está montando esta instalación. No entiendo por qué hay que montar ese tipo de instalaciones en un arrecife que podría buscar otras alternativas, y no estoy hablando del cuartel, pero otras alternativas sí. Y después que el Cabildo de Lanzarote no haya dicho esta boca es mía, por lo menos la presidenta del Cabildo, aunque como dices tú siempre, está haciendo sus gestiones, pues las gestiones en los cargos públicos hay que hacérselas trasladar o tienen que ser trasladadas a los ciudadanos para que sepamos lo que están haciendo. Y el Cabildo de Lanzarote, por el momento, la presidenta del Cabildo no ha dicho esta boca es mía con respecto a esta vergüenza, este campamento de la vergüenza que se está instalando en el muelle de Puerto Nao. Bueno, Tomás, no sé, ya sí. Tú más o menos has dicho ya, sí, pero si no, quieres... pero con respecto a lo que decía de la presidenta, además es una política, en este caso Loli, que incluso para cosas que no son de su competencia, sí suele tratar. Es decir, hemos visto a una presidenta del Cabildo que daba datos de COVID, a una presidenta del Cabildo que habla de cuestiones de educación cuando son buenas noticias, ¿no? Del aeropuerto, por ejemplo, de infraestructuras que no tienen nada que ver con el Cabildo, y yo pienso que esto sí es una infraestructura que afecta a la imagen, y cuando digo imagen no me estoy refiriendo a la imagen turística ni a la imagen, estoy diciendo a qué trato o a qué forma tenemos de recibir a la gente aquí, ¿no? Es decir, en un llano que esperemos que no llueva en los próximos días, aunque es previsible que a partir del mes de noviembre por nuestro clima empiece a llover, ¿no? Pero que además se enfanga en esas fechas, y colocar ahí esas carpas de manera improvisada, a mí, y además como hemos tenido la experiencia en Canarias de que este tipo de cosas se empiezan montando, bueno, pues de manera, es que también era provisional lo del campamento, por ejemplo, el albergue de la Santa. Yo recuerdo cuando estaba en el Cabildo que durante unos días, que además se paró incluso la actividad que tenía el albergue, que lo que hacía era alojar pues a gente que estaba haciendo deportes, a equipos de fútbol, etcétera, etcétera. Creo que va 4 años de provisionalidad. Y la provisionalidad ya lleva 4 años. Entonces no podemos permitir que carpas de este tipo estén albergando a personas, a seres humanos que están buscando una ruta, cuando además no solo es que Lanzarote merezca otra cosa, sino que es que esto no es un problema de Lanzarote. O sea, esto es una cuestión del Estado español, de la Unión Europea, que ya seguramente recursos tendrá de sobra para buscar una solución más digna. Es que los que no se merecen ese trato son precisamente las personas. Las personas. Lanzarote ya nos merecemos lo que tenemos. La justificación que da desde el Ministerio de Interior, digo, por terceras personas, porque insisto, el delegado del gobierno, que hemos intentado en varias ocasiones, ya nosotros hemos desistido de hablar porque es imposible, nunca nos llega la posibilidad de poder hablar con él. Insisto, la presidenta del Cabildo tampoco en estos temas suele pronunciarse, al menos en este medio de comunicación, no sé si en otros a los que acude. Pero en cualquier caso, yo lo que sí considero que es por lo que se instala ahí, enfrente a la comisaría, es porque la Policía Nacional no tiene recursos. ¿Sí es por eso? No tiene recursos. Y entonces, si tiene que instalarlo en otro sitio, en Argana, o en otro sitio alejado donde estaba la nave. Es que lo que se va a hacer es lo que se hacía en la nave. Pues esto hace que tenga que tener personas vigilando. Desplazar patrulla. Si hay algún problema tienen que ir para allá. En fin, en cualquier caso, son recursos que no tiene. Es que la Policía Nacional ya está corto de recursos para el día a día de Lanzarote, para la actividad normal que tiene. Y yo, más que la imagen o no imagen, a mí lo que yo me quejo es que el Estado tiene que tomar una política donde los ciudadanos, la calidad de vida y de servicio de los ciudadanos de Lanzarote no se vean afectados. Simplemente que traten a estas personas como tengan que tratarla, bien, evidentemente, porque toda persona que entra a un territorio europeo, y España también, Lanzarote también lo es, hay que tratarla con los máximos de dignidad. Y tenemos que sentirnos orgullosos que nosotros podamos tratar con dignidad a quien venga a esta isla, sea de inmigración o venga como venga. Pero lo que hay que intentar es resolver un problema que se está quedando en Canarias. Vamos a hablar precisamente con el centro en este caso vamos a hablar con Carlos Escaño, ya me dice que lo tenemos por Skype, que es portavoz de inmigración, en este caso para España, de Amnistía Internacional. Ayer precisamente, don Carlos Escaño, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer precisamente estaba usted, si no me equivoco, ayer o antes de ayer por la isla de Lanzarote, se reunió con la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo para tratar precisamente el tema de las condiciones en las que se encontraba, en lo que tiene competencia el Cabildo en este caso, que es en los menores no acompañados. Bueno, en realidad estuvimos de misión en Canarias, realizamos una en abril y la última fue a finales de septiembre y principios de octubre. Pero sí, efectivamente, en esta segunda visita que hemos realizado a las islas, el foco lo hemos puesto en la situación en la que se encuentran los niños y niñas que vienen solos, ¿no?, en situación de desamparo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Salieron convencidos? ¿Creen que las condiciones que estamos tratando a esos menores son adecuadas? ¿Se puede hacer mejor? ¿O qué piensan? Bueno, en primer lugar, me quedo con las últimas palabras que estabais nombrando, el que he podido escucharos, que es que hay que tratar con dignidad a las personas que vienen, que llegan a Canarias, y la visión más a nivel estatal, a nivel europeo. Hay que tener en cuenta que el origen, o sea, de donde se habla a veces de efecto llamada, pero sobre todo lo que hay es un efecto expulsión. O sea, uno de los menores con los que nos entrevistamos venía de Yemen, del conflicto armado de Yemen, donde intervienen potencias que bombardean a la población y generan un bloqueo de alimentos que provoca que se tienen que desplazar huyendo. Y el Estado español está vendiendo armas a países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y él decía, con cierta amargura, pero también con risas, diciendo, bueno, hablemos de derechos humanos cuando dejéis de vender armas para que acaben bombardeando nuestra tierra. Y eso conecta también con el tema de las vías legales y seguras para poder desplazarse y llegar a destino. Y eso conecta con, cuando habláis de Europa, con el cierre de la frontera de entrada a Europa por Grecia, por Italia, todo lo que hemos estado viendo en el Mediterráneo central, todo lo que hemos estado viendo en la frontera sur de Ceuta y Melilla, y ahora se está produciendo este aumento de llegadas a Canarias del año pasado, ¿no? Hablamos de 23.000 personas en 2020, 13.000 hasta septiembre de 2021, y esto conecta porque las personas tienen que sobrevivir, tienen que buscar unos medios de vida aceptables. Y en este mundo globalizado y tan interconectado tenemos responsabilidad con las causas de los desplazamientos y de ese efecto expulsión. A nivel de menores, comparto completamente lo que estabais señalando, de que estamos hablando de unos 2.400 menores que se encuentran en las islas, que con este llamado mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas se comprometieron a 212 traslados, pero se han efectuado solo 152. Es decir, el 94% de los menores no acompañados se encuentran en las Islas Canarias. Y eso eso dificulta, si se concentra en un lugar mucho más pequeño, la labor, por supuesto, que hay que poner en el centro el interés superior del menor y sus derechos, los derechos de la infancia, que hablamos de niños y de niñas. Se hace todo mucho más difícil cuando se hace recaer todo el peso de la gestión en un espacio más reducido. Carlos, cuando habla, por ejemplo, algunos partidos políticos, en fin, que están ahora en la oposición, de que de alguna manera la política migratoria que tiene la Unión Europea es muy rácana, pero en este caso que España también está siguiendo con Canarias, es decir, que está convirtiendo a Canarias en islas cárceles para la inmigración. ¿Comparten esa idea? Bueno, realizando entrevistas en las islas era uno de los conceptos que nos compartían, ¿no? El concepto de islas cárcel, y que es algo que no se puede producir y que es inaceptable, y que ese modelo que fracasó en Grecia, ese modelo que fracasó en Italia, lo que queremos es que no fracase en el Estado español, y la gestión a nivel europeo que se realiza, convirtiendo, como comentáis, las Islas Canarias en islas cárcel.
En ese sentido hay que garantizar una acogida digna desde el inicio, y creo que también estabais hablando antes de la posible reapertura de la nave del queso, ¿puede ser? Bueno, en este caso es de una nave que hay en Argana, ¿no? En Argana. Una nave, una especie de instalaciones que se dedicaban a otra cosa, pero es verdad que se están adaptando para tener unas condiciones medianamente dignas, si se pueden llamar así, porque evidentemente todavía no se ha comprobado cómo está, pero supongo yo que eso tendrá un seguimiento y se buscará que tenga las mejores condiciones. Yo creo que es más polémico lo que se está montando ahora. Carlos, buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, las primeras cosas que denunciamos hace ya tiempo, o sea, bueno, muchas personas denunciaron, o sea, las condiciones que se dieron en el muelle de Arguineguín, ¿no? Donde más de 2.000 personas tuvieron que estar más de las 72 horas, bastante más, y en unas condiciones bastante inaceptables. Cuando hicimos la misión en abril, nos encontramos con la nave del queso, que en este caso no era un espacio abierto, sino que era un lugar cerrado, en unas condiciones inhumanas. Sí. Y tenemos que poner en el centro la palabra humanidad, porque estamos hablando de personas, y no nos debemos de permitir, como europeos, cuyos valores fundacionales son la dignidad, los derechos humanos, la solidaridad, el tener a personas en condiciones como las que se encontraban, que eran en unos espacios con los baños químicos al lado, que olía a orín, sin poder mantener distancia de seguridad en plena COVID, una situación bastante inhumana. Cuando esto se denunció, al poco tiempo se cerró. Ahora, cuando fuimos a Canarias, en Lanzarote, efectivamente, pues nos encontramos, bueno, salió el vídeo que mostraba imágenes de la nave que se encuentra cerca de Arrecife, donde pasan las primeras 72 horas, que nuevamente, bueno, pues el vídeo lo pudo ver todo el mundo, que eran pues nuevamente unas condiciones que no son aceptables. Por supuesto, el peso no tiene que recaer en las Islas Canarias, y por supuesto que entre las distintas autoridades y administraciones hay que poner los recursos para garantizar una acogida digna desde el primer momento a las personas que llegan. Y vuelvo a recordar que es fundamental, y no nos podemos olvidar de que estas personas llegan por un efecto expulsión, que tenemos unas responsabilidades en origen, y que si se garantizaran vías legales y seguras, el sufrimiento tremendo que sufren algunas de las personas, como por ejemplo un chico que entrevistamos, 2 años y medio viajando, cruzando 5 países, y lo que decía era: yo lo que quiero es poder estar en un lugar viviendo de manera tranquila. Eso lo tenemos que garantizar a cualquier persona. La condición de refugiado es algo que se creó en el 51, después de la Segunda Guerra Mundial, que provocó millones de desplazamientos en el mundo, sobre todo de europeos, con motivo del conflicto armado. Y esa era la causa principal, y para que cualquier persona que se ve obligada a abandonar su país y que no puede volver, tiene que poder estar en un lugar en este planeta. Y actualmente, a día de hoy, los motivos por los que provocan esos desplazamientos forzados, a consecuencia del cambio climático, a consecuencia de esquilmar los recursos naturales o los bienes de sustento como la pesca en algunos países africanos, que hacen que la gente tenga que abandonar su país, el efecto de expulsión, al menos tenemos que actuar con dignidad nosotros mismos, para garantizar su dignidad y para respetar también nuestra propia dignidad. Pero Carlos, nos quedan 4 minutos. Pero a mí me gustaría preguntarte cuándo van a tener una nueva misión a Lanzarote, porque te hacías referencia a las casetas de campaña vergonzosas, más de 72 horas en Arguineguín. Aquí en principio no se entiende que no van a estar más de 72 horas, pero han vuelto a montar un campamento de ese tipo en el centro, al fin y al cabo es lo de menos, pero sí es verdad que se ha montado una instalación de ese tipo en Arrecife, con casetas de campaña, con baños químicos, es verdad que más organizado, pero la verdad que es que no parece que después de lo que estás hablando tú, el periplo que tienen que pasar, estar en unas instalaciones de ese tipo no parece digno, ¿no? Totalmente, y es una de las cosas que cuando estuvimos allí, es que estuvimos hace 3 semanas en Lanzarote, bueno, finales de los últimos días de septiembre. Y precisamente cuando teníamos conocimiento de esta nave cerca de Arrecife, que la rodeamos, no podíamos entrar,
pero bueno, hubo una abogada periodista que sí que mostró la vergüenza, ¿no? O sea, lo que no podemos permitir, por un lado, es que estas acciones vergonzosas de trato inhumano sobre personas se puedan dar beneficiándose del hecho de que no se dé a conocer que eso se pueda dar, ¿no? Eso se visibilizó, no sé si se está produciendo en otros lugares, pero sí que es cierto, en cuanto salió a la luz, se anunció automáticamente que ese espacio se iba a cerrar. No, y hay que reconocer que gracias a las denuncias de ustedes, pues se ha logrado, entre otras cosas, sé que se está haciendo ahora una nave en condiciones para... Sí, se están creando unas instalaciones adecuadas, pero no se cerró, ¿eh? No se cerró. No, se cerró. Se siguió utilizando. Se seguía utilizando de manera lo menos posible, porque trataban de desviar las personas, según me cuentan. Sí, a los hoteles. A los hoteles y en este caso también a Gran Canaria y a Fuerteventura. Tomás López, venga, última pregunta. Sí, no, a mí lo que me enfada especialmente, y lo quiero compartir con el invitado, es que este tipo de cosas se conozcan de aquella manera, de extranjis, porque aparece alguien por allí con una cámara. Es decir, yo quería preguntarle también qué acceso tienen ustedes o qué capacidad de acceso tienen ustedes como organización mundialmente conocida y que son pues vigilantes un poco de los derechos humanos para vigilar este tipo de cosas, porque es que esto no es una organización o no es la casa de nadie, estamos hablando de una instalación pública promovida por un gobierno, es decir, entre todos, y que por lo tanto debería ser visible, ¿no? Porque ahora lo primero que han hecho también en estas carpas que están colocando en Arrecife es colocar una lona negra, sí, que prácticamente tienes que subirte a una azotea para ver lo que está allí ocurriendo. Yo entiendo que la privacidad de estas personas tiene que ser protegida, pero otra cosa es que se den situaciones que vulneran los derechos humanos y que ni siquiera lo conocen las propias organizaciones que trabajan en esta situación. ¿Ustedes qué acceso tienen en este sentido a conocer cuál es la realidad de estas personas? Pues muy buena pregunta, porque igual que no pudimos entrar en la nave del queso y las entrevistas se realizaron en abril desde una ventana con barrotes, y lo que sí que se consiguió fue que no pasaran imágenes, la nave de Arrecife igualmente no pudimos entrar, y bueno, con independencia de quienes puedan entrar, pues sí que estaría bien que las organizaciones que llevan a cabo pues un seguimiento y cumplimiento de derechos humanos que puedan tener acceso, pero bueno, también hay otros actores que tienen acceso. Lo que es fundamental es que existan unos mecanismos adecuados que garanticen que estas situaciones no se puedan dar y que se tomen medidas inmediatas en cuanto sucedan. Y bueno, o sea, al parecer ahora se está hablando que se va a habilitar nuevamente la nave del queso. Pues a ver cómo va a ser eso. O sea, en todo caso, lo que no se puede tolerar es que se lleven a cabo este tipo de acciones, este tipo de tratos inhumanos, que en cuanto sabemos lo denunciamos, pero es verdad que no siempre sabemos que se producen. Carlos, no tenemos que ir, pero simplemente una cuestión, tema político. En este caso, me da a mí, por lo que he visto en estos años, que es lo mismo que esté gobernando el Partido Popular que esté el Partido Socialista, a la hora después del trato que reciben, en este caso, el problema de la inmigración, o el problema o la crisis migratoria. Amnistía Internacional es una organización imparcial y va a velar por el cumplimiento de los derechos humanos, independientemente de quién esté en el gobierno, siempre. Efectivamente llevamos denunciando muchas situaciones que nos vienen preocupando, no solo en Canarias, también con anterioridad en el tiempo de la pandemia en Melilla. Las condiciones en la Plaza de Toro, en el CETI de Melilla, también eran absolutamente inhumanas y no paramos de denunciarlo, y reclamábamos también ahí traslados urgentes al Ministerio de Interior, liderado por el ministro Marlaska. También nos encontramos con las repatriaciones sin garantías, esas expulsiones a niños desde Ceuta a Marruecos, que de la acción de la sociedad civil se consiguió paralizar. También ayer fue un día de celebración que efectivamente se llevó a cabo algo que se venía reclamando hacía tiempo, que era la reforma del reglamento de extranjería en materia de menores,
que hace que uno de los grandes reclamos, lo que dicen los chavales es, o sea, yo quiero poder trabajar, no se les está permitiendo trabajar, y con esta reforma se va a acelerar tanto el permiso de residencia, y para mayores de 16 años va a venir aparejado de permiso de trabajo, y al mismo tiempo se va a agilizar el permiso, o sea, la renovación del permiso de residencia una vez que han cumplido 18 años, porque son personas que vienen y en cuanto llegan aquí y ser menores, están bajo la tutela del Estado, y lo que no podemos es dejar que acabaran en una situación de irregularidad niños que venían bajo la tutela del Estado. Aún así señalamos que mientras que no se solucionen los larguísimos procesos para la determinación de la edad de los menores, nos vamos a encontrar con que llegan con 17 años, nos tiramos un año para que se determine si son menores o si no son menores, y luego se ve una situación de irregularidad, se ven algunos abocados a acabar en la calle, viviendo en la calle, y esto es inaceptable, y esto es caldo de cultivo en los discursos de odio racistas, xenófobos, que señalan a los niños migrantes como responsables de los problemas de la ciudadanía. Si se les da una buena acogida y se les facilita la transición a la vida adulta de una manera adecuada, tampoco lo vamos a tener una situación de exclusión social que lleva a que cualquier persona va a intentar sobrevivir como pueda. Carlos, pues eso está ocurriendo y es muy peligroso. Aquí en este medio lo hemos venido denunciando, porque muchas veces, si no se resuelven los problemas bien o no se gestiona bien, en este caso el tema de la inmigración, lo que puede provocar y está provocando son tintes xenófobos en mucha parte de la población que no era ni siquiera... marginalidad también. No, marginalidad, robo, y que se le achaca siempre a estas personas que evidentemente si lo tienes en la calle sin estudio, pues ¿qué van a hacer? Tendrán que buscarse la vida. Carlos, no tenemos más tiempo. Muchas gracias. A ver si podemos hablar otro día con mayor profundidad. Muchísimas gracias por el programa. Un saludo. Venga, buenas tardes. Carlos Escaño, en este caso portavoz de Inmigración para España de Amnistía Internacional. No sé, Tomás. Sí, yo pienso que estas organizaciones, pero de la mano, no siempre como con ese recelo que a veces muestran las administraciones cuando quieren hacer un trabajo en favor de los derechos humanos y tal, de la mano de las administraciones, de los partidos políticos y demás, a mí me gustaría que hubiese una especie de protocolo, que se protocolizara qué se puede hacer, qué se debe hacer, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede entender que una persona llegue y esté unas horas, efectivamente, en el que se le identifica y demás, pero no más tiempo. Es decir, eso es una cuestión que se debería protocolizar. ¿Cuántas personas pueden estar juntas? Pues igual que como cualquier cosa en una sociedad organizada y cívica en la que vivimos, ¿no? Es decir, nosotros, yo voy a un instituto y sé a qué distancia tienen que estar los chicos ahora que más con una situación de pandemia, cuántos caben en una clase, a qué hora tienen que entrar, a qué hora tienen que salir, cuánto tiempo tienen de recreo, es decir, como en casi todo, esta cuestión de la inmigración no se puede estar improvisando, y eso es lo que yo tengo miedo de este campamento que se está montando en Arrecife. No es que sea, si es una cuestión de un mes y que resulta que es para unas horas y que se les identifica allí porque están enfrente de la policía, bueno, no es la mejor imagen para Arrecife, pero no es lo más importante quizás el tema de la imagen, ¿no? Sino a mí lo que me preocupa es cómo se improvisa tanto y se lleva improvisando más de una década, porque esta situación la vivimos en 2006 con la crisis de los cayucos y en Lanzarote todavía antes, con las primeras pateras que empezaron a llegar. Me preocupa que no esté eso ya, ¿no? Es decir, pues mire, la capacidad de carga de un lugar a partir de tantas personas ya se tiene que derivar inmediatamente, no se pueden quedar 1000 y pico como estuvieron en Arguineguín, pero no, eso me da a mí que no se ha hecho todavía, y lo mismo con los menores, por ejemplo. Oiga, una cosa es tener unas viviendas en las que los menores vivan de la mejor manera, vivan como viviría cualquier niño en su casa, y otra cosa es tenerlos en un albergue por módulo. Es que eso no son condiciones para integrar a nadie, Tomás, ¿no? pero yo cuando hablo, por ejemplo, con la policía, off the record, porque nadie te da declaraciones oficiales, o habla con en este caso Protección Civil y las ONG. Por ejemplo, el fin de semana, ¿recuerda? El anterior fue cuando llegaron 300 y pico personas, que llegaron casi 11 pateras. Este fin de semana. ¿Este fin de semana o lo anterior? Este no fue. Bueno, no, yo ahora no recuerdo si fue, porque ya ha habido varios fines de semana que han llegado muchas pateras. Es que ya estamos llegando al fin de semana. Es que son siguiente. 400 personas. Es que 400 personas necesita la ONG, ambulancia, se necesitan guardias civiles, policías municipales.
policías nacionales después para hacer todo este recuento, que muchos de ellos en Semana Santa, en los fines de semana, pues hay menos gente. Es decir, que tienen que hacer horas extras. Y todo esto después va recargándose en el servicio normal. Sí, pero porque partimos de esa idea, perdona Pedro, de que esto es un problema como si fuera de Lanzarote. Claro, pero que esas 300 personas no vienen a Lanzarote, o sea, no pueden atenderse con es los un problema medios de Europa Lanzarote, y de claro. España. Oiga, meta Europa X millones de euros en generar una infraestructura que permita derivar cuando se pueda, medios cuando hagan falta, claro. Policías si son necesarios en estos momentos. Sí, todo eso, pues claro que si pensamos que es un tema nuestro de Lanzarote, claro. ahí sí nos ahogamos. Y con respecto a lo que decías tú de las ONG que tienen ya un bagaje, un prestigio, yo todavía no entiendo la opacidad que hay para que puedan ellos ser los que verifiquen si se están cumpliendo con estos requisitos que tú estás reivindicando. ¿Tú crees que la valla que pusieron es para preservar la imagen de los inmigrantes o es para que no veamos en qué condiciones, si están en condiciones dignas o no esas instalaciones? Bueno, yo no sé. Yo no lo sé. Yo siempre soy pero ¿qué problema hay en que entre la ONG si son los que están denunciando y levantando la voz? Eso sí. No puede ser que el único que pero yo no veo mal que tapen, está bien. porque está bien, porque tampoco no va a ser como un circo. Pues aquello, por la actuación parece que lo que están es intentando impedir que haya transparencia. No, lo que pasa es que después sí ocurre que se puede dar esa imagen porque precisamente si un periodista, ¿qué más que un periodista puede pedir? Pero ¿cómo puede ser que de una nave como la otra haya 15 segundos de vídeo? Y de aquella manera que parece que el móvil lo tiene, por eso robado. ¿Cómo es posible que un servicio público, porque al final esto es un servicio público, yo no sepa como ciudadano de esta isla y como ciudadano que pago mis impuestos de lo que va derivado también este dinero, de qué manera se trata a la gente que llega aquí? ¿Pero cómo es eso? 15 segundos que parece aquello que... Pero eso que está... ¿Sabes cómo lo justifican? Diciendo que protegen el derecho de la intimidad de las personas que están ahí dentro. Que tendrán razón. No, se amparan en eso. Tendrán razón. Se ve cuando está a la distancia o cuando... tendrán razón de que es verdad que hay un derecho a la intimidad. Hombre, claro. y tal. Pero usted puede sacar imágenes, se pueden poner... se le obliga a los medios que lo vayan a publicar que se puedan pixelar y se podría hacer. Pero bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado, el segundo invitado de hoy, en este caso José Valles, que es el presidente del Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote y también delegado de ATA, de los autónomos de Lanzarote y Fuerteventura. Buenas tardes, don José, ¿cómo está, hombre? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, José, le queríamos llamar por un poco ver, desde la visión que tiene el Círculo de Empresarios después de esta crisis pandémica, casi turismo cero. ¿Usted diría que ya hemos empezado, que se ha vuelto, no digo que a la normalidad, pero casi ya se ha llegado a esos extremos? Bueno, pues la verdad yo creo que sí. Hemos pasado, como bien dices, una época muy dura. Es decir, por dar algún dato, Lanzarote cae en torno al 28% de su PIB en la pandemia. Posiblemente sea de la peor zona o de las peores zonas a nivel nacional. Y es por nuestra alta dependencia que tenemos el turismo. A día de hoy sí se puede ya ver que la actividad parece que ya está asentada y que estamos recuperando poco a poco pues un poco lo que son los flujos con países emisores y de turismo. Hoy leía un informe, creo que era, si no me equivoco, era un poco de la patronal en general, de informe de la CCE, y decía que bueno, que la vuelta al turismo se valora positivamente, obviamente, y que el tráfico en los puertos, aeropuertos está muy bien, pero que la recuperación va a ser lenta. Bueno, vamos a ver, lo primero que se pierde en una pandemia como la que hemos tenido posiblemente sea las vacaciones. Sí. Es lo primero que se pierde y lo que más se va a tardar en recuperar en lo que es los entornos familiares. Es muy importante de que ya sí se ve que lo que es la incidencia del COVID ha bajado, es decir, ya a día de hoy ya los casos que tenemos pues ya son casos prácticamente normales y sobre todo la incidencia en las camas hospitalarias, que puede ser lo que ahora ya deberíamos de empezar a medir, pues es prácticamente nula o entra dentro de lo normal después de lo que hemos pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Oiga, hemos pasado un verano con un 40% más o menos de turismo, sí,
se va a recuperar en lo que es la temporada de invierno modularmente, y yo espero que ya el próximo año, si no hay una recaída, algún factor que ya no se tenga totalmente contemplado, pues posiblemente el próximo año vamos a estar ya en una recuperación bastante estable. Y las empresas, ya lo digo a mi compañero, Sí, las empresas, como algunos me han dicho, hombre, pues estamos medio tocados, porque es verdad que ahora empiezan a ingresar, empieza a haber actividad económica, pero claro, algunas se han quedado flaquitas. Bueno, o sea, eso sí, eso ahora tenemos que ver realmente qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. También hay un factor que no estamos teniendo en cuenta, es decir, fíjese que en todo lo que ha sido esta pandemia se utilizó una línea de financiación ICO, además me gusta comentarlo, que es para digamos, financiar la no actividad. Claro. Y eso, a día de hoy, ese efecto todavía no está en las empresas. Tenemos esos ingresos que para un poco... Sí, esos dineros que cogieron de los bancos, pero hay que devolverlos. Y justamente se cogieron en muchos casos pues, para financiar los créditos, proveedores y las cargas con el Estado, es decir, impuestos, seguridad social de los ERTE y demás. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Que todo eso ahora hay que empezar a devolverlo. Y son créditos a corto plazo con un peso importante en las empresas. Si a día de hoy ahora están, y digámoslo así, están tiritando porque hemos recuperado un poco la actividad desde hace unos meses, pues tenemos que ver bien cómo va a ser ese efecto. Espero que ahí también las entidades bancarias y el gobierno pues den algo un poquito más de flexibilidad, sobre todo en zonas donde el turismo es tan importante. Y después que hay empresas con más músculo y con menos músculo, y con la que tiene más músculo pueden resistir más que evidentemente que las pequeñas. Presidente, a mí me gustaría preguntarte, para entender un poquito la relación que puede haber con las administraciones. Yo era, por ejemplo, como representante o como administrador de una de las empresas y autónomo también, de los que pedía un poquito más de reivindicación a la hora de estar al lado de las administraciones, porque es verdad que vino, por ejemplo, el presidente de los autónomos, vino a Lanzarote, se reunió con la presidenta, y es verdad que algunos esperábamos más beligerancia, reclamarle más actuación o actividad a la presidenta o a la presidencia o a las instituciones, pero que es verdad que también entiendo que eran los únicos que creaban actividad económica porque no había otro que lo creara, digo las instituciones públicas. ¿Crees que es normal que a día de hoy, por ejemplo, y lo digo que ahora ya que no se depende tanto de las administraciones, se puede levantar un poquito la voz, ¿crees que es normal que en Lanzarote un cabildo no haya dado ni una sola ayuda, hasta a día de hoy, a ninguna empresa de Lanzarote o a ningún autónomo, o incluso teniendo subvenciones ya concedidas, todavía no las hayan hecho efectivas? Eso es normal. ¿No se han hecho efectivas todavía? Nada. Tengo que verlo, bueno, porque hay tres líneas de lo que son las ayudas. Una era la directa del cabildo. Me refiero sobre todo a las lógicas, sí. Las locales, las del gobierno canadiense sí se han entregado algunas, ¿no? Y las del gobierno nacional sí, también. Pero bueno, las locales. Pues no, sinceramente, pues no tiene lógica. Y además, fíjese que, y eso sí que lo hemos denunciado de una manera, yo puedo entender la burocracia que hay en las administraciones, pero lo que no se puede entender es que en una pandemia se empiecen a cobrar las ayudas un año y medio después de la pandemia. Es que es un auténtico disparate. Es decir, pongamos donde queramos poner el problema, quien lo ha recibido y con una dureza sin precedentes ha sido el pobre empresario, porque al final un autónomo o una pequeña empresa es que están tirando de sus recursos propios prácticamente para subsistir, y no ha habido ningún tipo de sensibilidad. Y como tú bien sabes, casi el 85% de las empresas de Lanzarote son pequeñas empresas. Totalmente de acuerdo. Son empresas de menos de 10 trabajadores, ¿no? Totalmente. El 80 creo que es el dato. Tomás. Sí, yo quería preguntar por cómo está tirando del empleo esta recuperación, de esto, o sea, cómo lo están viendo, cómo va a tirar en el futuro. Creo que los ERTE que están aprobados es hasta finales de febrero. No sé si a partir de entonces ya no va a hacer falta esta figura, por lo menos ligada a lo que es el cierre, a su vez vinculado a la pandemia. Y luego también es verdad que cuando poco sabe uno de economía, pero cuando escuchas, ¿no?, que realmente hay un crecimiento económico y tal, pero hay algunos peligros que se están empezando a ver, como por ejemplo el coste de la propia luz, o sea, algunos que están lastrando. Yo no sé cómo se prevén los próximos meses de crecimiento económico, por lo menos de llegada de turistas. Parece que también los aviones van a venir llenos, que las líneas están previstas, pero con esos otros peligros que a lo mejor hagan que la recuperación no sea tan segura. Bueno, pues si quieres empezamos por lo último que has comentado, es decir, ahora mismo el coste de la luz, más allá de lo que vemos cada uno en nuestras viviendas, que algo lo notamos,
pero sí... Nos llegará a los demás también pronto. A mí me llegó ayer, bueno, me llegó el banco, yo no sé, a lo mejor ya lo habíamos pagado antes, pero me llegó del banco. Pero yo lo que sí que creo es que hay dos sectores muy damnificados. Primero la industria, nosotros industria tenemos poca, pero luego sí que tenemos mucho lo que es todo el sector servicios. Y el sector servicios, a día de hoy, pues restauración, pues, los hoteles y demás, ¿qué es lo que no puede pasar? Pues que dejemos de ser competitivos, claro, con respecto a otros destinos. Aquí yo sé que hay que hacer un esfuerzo, pero el país tiene que hacer un esfuerzo, no te digo a lo mejor a la totalidad, pero sí en determinados sectores clave como pueden ser el turismo, la industria, y sobre todo porque si no al final nos vamos a ir fuera en un rango de precios que ya nos cuesta, por ejemplo a Canarias, mucho competir, por ejemplo lo que es la temporada de verano, con otros destinos que lo va a tener más sencillo, y lo que podemos perder es auténticamente digamos, producción y competitividad. ¿Y el tema del empleo que comentaba? Y sobre todo con el tema del empleo, aquí tenemos que tenerlo claro, es decir, va a ir muy orientado a nuestra capacidad en el sector turístico. Creo, mira, fíjese que los datos de septiembre bajamos exponencialmente el empleo en Lanzarote. Pasamos desde julio a septiembre casi 4.000 personas se incorporaron a lo que es el mercado de trabajo, y eso es prácticamente en el momento que nuestra actividad, que es el primer sector, el turismo y todos los demás sectores económicos van muy ligados en el satélite. Si logramos tener los índices de ocupación que más o menos teníamos antes de la pandemia, que posiblemente en el próximo año los vamos a poder tener, pues posiblemente vamos a estar en unos niveles de empleo bastante estables, que para lo que es la isla pues nos vendría bastante bien. El Lanzarote está intentando vender, y precisamente hoy hay una noticia que estaba leyendo antes, el Lancelot Digital, recuperar. A ver, yo creo que siempre esto se ha vendido desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema del turismo premium, del turismo de calidad, de que vengan menos pero con más, para entenderlo, con más dinero, que gasten más y tal. Esto ustedes son más jóvenes, pero yo desde el 87 lo vengo oyendo, desde la época que era Enrique Pérez Parrilla, presidente del Cabildo de Lanzarote y tal. Pero lo cierto es que la realidad es la realidad, y es verdad que Lanzarote es un destino de masa, porque se ha convertido en un destino turístico de masa. Es verdad que en relación y en comparación con otros muchos destinos de masa, mucho mejor, porque lo hemos hecho en este sentido. Yo creo que ahí tiene que ver mucho en su día, ¿no? La figura de César Manrique, de alguna manera, pues recondujo esos hoteles que se hacían en Marbella y en esas costas del Mediterráneo, ¿no? Pero ahora mismo digo una noticia buena, yo creo que todas estas noticias son buenas. En este caso es que el campo de golf de Tía, bueno, pues ahora mismo han hecho una operación de refuerzo del capital, con la introducción de otra compañía, de otra empresa, y que va a suponer un punto, digamos, de aportar a Lanzarote ese punto de calidad para seguir en esa línea, ¿no? De buscar mayor rédito a la hora de rentabilizar el turismo, ¿no? Bueno, yo soy un enamorado de Lanzarote, sí. Creo que tenemos un destino que es maravilloso, y fíjese, por modelos de turismo premium, yo creo que Lanzarote es una isla tan completa en todo lo que es su entorno, y lo que tenemos que intentar buscar es que el turista que llega a la isla dé valor a lo que nosotros ofertamos. Gracias a César Manrique y todo lo que se hizo, tenemos una cultura en todo lo que son los centros turísticos que nos aporta un valor muy importante a nuestra oferta. Si mejoramos la gastronomía, que estamos en una buena línea, si mejoramos la planta alojativa, yo no creo que ya Lanzarote tenga que ir a crecer en el número de camas. Lo que tenemos que intentar es ir con el tiempo y modulando que todas esas camas de menor valor pues vayan esos complejos, efectivamente. Y yo ahí además creo que tanto el gobierno canario o los gobiernos locales deberían de potenciarlo, es decir, al final de intentar buscar medidas de estímulo para que todos estos empresarios se hagan una reconversión. Y eso poco a poco, si nosotros la oferta la vamos mejorando, ahí ya se puede hablar de que vamos a hacer un destino premium. Tenemos el otro modelo, que es el modelo, por ejemplo, que tiene el Tenerife. Tenerife, lo que es el turismo de lujo, lo basan sobre todo en campo de golf, en lo que son los hoteles, de 5 estrellas, y algunas zonas comerciales que han puesto de alto nivel. Creo que Lanzarote oferta mucho más, es un destino que si somos capaces de continuar vendiéndolo como merecemos, y sobre todo ese turismo, que no digo que esté mal, pero que nos aporta menos valor,
pues vamos a ser un destino magnífico. Pero yo te hacía esta pregunta, que también es una pregunta media trampa, porque todo esto está muy bien, la iniciativa privada está reconvirtiéndose, han aprovechado precisamente la crisis para intentar muchos hoteles ponerse al día, pero las inversiones públicas yo veo todavía un déficit extraordinario. Vendemos Lanzarote como un destino para el ciclista, pero es que no estamos preparados para soportar la cantidad de ciclistas que están viniendo, porque efectivamente tenemos el mejor destino si tuviéramos la infraestructura adecuada de seguridad para esos ciclistas, ¿no? Bueno, estoy con usted que tiene que ir de planes públicos. Claro. Y se lo tienen que creer también las administraciones. Es decir, no podemos seguir viviendo de la inercia que veníamos. Que ya antes del COVID, fíjese que nuestro modelo nuestro modelo de turismo ya estaba dando síntomas de agotamiento. Es decir, prácticamente batíamos récord de turismo año a año en el 19. Pero los ingresos bajando. Oiga, vamos a ver si empezamos a hacer un plan, pero tiene que ser un plan en lo público y en lo privado, claro, porque si no, no podemos ir solos tampoco desde el sector privado. O sea, tiene que haber una hoja de ruta que se marque a 10 años y decir, oye, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos una isla sostenible, pero tenemos que hacerla sostenible, es decir, no podemos ni crecer en más habitantes, o no debemos de crecer 100.000 camas más turísticas, y lo que tenemos que ir es trabajando en ir dotando poco a poco, por una parte mejorando nuestra oferta, y también las administraciones públicas, la parte de infraestructuras que tienen que tener, pues la tendremos que poner acorde a lo que estamos ofertando. Pero, presidente, yo creo que el mayor hándicap que hay, antes lo comentamos, por un lado la burocracia, hay un exceso de burocracia para ir avanzando con respecto a todas esas inversiones, todos esos proyectos que tienen que salir adelante, primero los proyectos y después las inversiones, y después la planificación del territorio. Aquí no se planifica nada. No. Vamos a terminar la legislatura y no sale ni un solo instrumento de ordenación del territorio. Esto no puede, así no se puede conseguir ni destino premio, a no ser que tienen la parte privada, porque con el apoyo de las administraciones públicas, por el momento, ojalá que me equivoque, ojalá que cambien el rumbo, pero así no se va a conseguir ese objetivo. Yo creo que si ya el sector privado lo tiene claro, porque creo que ya lo tiene claro, además han tenido, justamente el verano creo que ha sido un termómetro magnífico para todos, y sobre todo en el primer verano que fue después del COVID, donde con mucho menos turismo que nos llegaba, resulta que todos los establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos, o incluso los coches de alquiler de movilidad, que ofertaban una gama media alta, han estado llenos. Y eso lo que nos tiene que hacer reflexionar es que ese debe ser nuestro modelo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que mientras el sector público siga, pues no tengamos el territorio ordenado, no tengamos planes a 10 años y continuemos pues con esa burocracia que sea la que esté marcando la hoja de ruta, pues lo único que vamos a conseguir con un destino premium es que la parte privada, que sí quiera de alguna forma ir mejorando, será la única que va a tirar. Lo que pasa es que la velocidad a la que nos podemos convertir como destino premium va a ser mucho menor. Más lento. Venga, última pregunta, Tomás, si quieres hacer alguna. No, yo justo, Pedro, me quitaba la misma, yo no sé, o sea, el tema de claro, porque justo, ¿cuál es aparte de algún plan, algún programa o lo que sea, la principal hoja de ruta en una isla, en un territorio marcado por la insularidad, por el territorio y tal, es la propia ordenación territorial, ¿no? Y yo no sé si en esto los empresarios, pues no sé, si hay conversaciones con ellos, en fin, si ustedes saben algo, porque por lo menos no parece que trascienda, de que los instrumentos de planeamiento que necesita esta isla tengan previsión de llevarse a cabo. Nosotros hacemos, la verdad, que nuestras reclamaciones y en varias cosas. Primero en el plan de ordenación, que para mí es fundamental. No podemos seguir continuando con una isla que no tenga un plan de ordenación claro, es que eso no se ha visto en ningún sitio. Pero también le digo que esto le corresponde sobre todo a la parte pública, porque nosotros por mucha recomendación nos ponemos a la disposición de las administraciones para ayudar en lo que necesiten. Si no hay voluntad de sacar un planeamiento como el que se tiene que sacar, pues va a ser complicado. Y el tema de la burocracia, es que estoy con ustedes, es que ya no podemos continuar. No puede ser que un hotel pida una licencia para hacer una reforma, tenemos 2 años para esto, es que es imposible así. Y luego otras infraestructuras, ¿no? Digo, con respecto a la ordenación, es curioso
que los 3 planes más recientes sean los de las zonas turísticas, ¿no? Los municipios coinciden con las zonas turísticas. Y no digo que otras infraestructuras que también podrían ayudar a que este sea un destino de más calidad, y son eternas, o sea, en Lanzarote se eterniza el tema del Congreso, el tema del Palacio de Congresos, instalaciones que podrían dar un plus a Arrecife al frente, exacto, como puede ser el islote, y que año tras año se hacen anuncios, se ponen piedras, no sé qué, pero nunca termina. Tomás, para mí el tercermundista, no sé lo que pensará nuestro invitado, es lo que sigo diciendo, algún día lo cambiarán. Tenemos el aparcamiento más caro del mundo, el solar de Ginori. Es decir, ¿usted cree que esa es la imagen que podemos dar de una zona única que tenemos en Lanzarote y en Arrecife? Esa es la imagen que queremos. ¿Cuándo vamos a cambiar esa imagen? ¿Cuándo se va a sacar a concurso de ideas qué es lo que se puede hacer en esa zona? Y evidentemente hay que hacer aparcamiento, pero oiga, hoy por suerte la ingeniería permite hacer, pues si están contentísimos de que el deslinde haya sido de 100 metros, a ver ahora para qué sirve aquello. A mí me gustaría saber para qué sirve la rocar ahora. No estoy hablando de la rocar. No, yo sé que hablaba de pero a ver qué se hace con la rocar. Bueno, la rocar un par de chabolas hay. O la propia puerta de entrada de la isla, como es el aeropuerto, yo cada vez que veo cómo están esos jardines, que no se puede ya ni llamar jardines, porque o sea que el espacio que uno ve cuando aterriza en la isla y lo primero que ve son aquí, a mí me sorprende mucho que estemos así. Es lo que yo digo, Tomás, don José, es que hablamos de islas premium, pero es que, insisto, ¿usted cree que la principal entrada de Lanzarote, que viene el turista, es el aeropuerto? Y estuvo hasta, ahora no sé, pero hasta hace 2 meses estaba hecho aquello una porquería. A nosotros nos llamaron de prensa para decir, hombre, ahora van a venir, van a regar, pero oye, pero ¿cómo se puede permitir uno de los aeropuertos más rentables que tiene AENA en esas condiciones? Bueno, yo con el tema de aeropuertos además he sido demasiado crítico cuando salió desde AENA que iban a hacer una inversión importante, que además creo que la información no se dio como... No era exacta. No era exacta, porque estaban hablando de que sí 11 millones de turistas, no, después se podían hacer varios escenarios, pero por empezar por el aeropuerto, es decir, el aeropuerto es la puerta de entrada de Lanzarote, no tenemos otra, prácticamente por el mar, el turismo del movimiento de pasajeros es mínimo. No podemos tener una terminal como la que tenemos. Yo viajo prácticamente todas las semanas y no puede ser, como viajes un jueves, un domingo o un martes en la terminal nacional, es un auténtico caos. Oiga, eso tenía que tener ya una inversión ejecutándose urgente, porque es que lo necesitamos, y necesitamos dotar de una infraestructura, pues como tiene Las Palmas o como tiene ahora Tenerife Sur, que están de obra, o lo que ha sido Fuerteventura, acorde al volumen de no solamente de turismo, sino de nosotros, de los pasajeros y de los residentes. Es lo que comentaba. A mí se me caen mal los pies cuando entras en el aeropuerto, 100 coches aparcados allí, que aquello parece, un auténtico disparate, que los jardines sin arreglar, no puede ser. Y después, un poco por aportar algo con respecto a lo que ocurre en Arrecife, yo creo que Arrecife merece una gran reflexión a 10 años de lo que queremos de la capital. Tenemos una capital que podía ser un reclamo turístico más dentro de la isla, y tenemos un auténtico disparate. Como decía Pedro, la Rocar hecho unos zorros, aquel terreno, otra historia. La Fermina, que la vamos a reformar 3 veces y iremos a por una cuarta. Bueno, ya tienen ustedes la gente de Arrecife ya tiene un charco los clicos nuevos, ¿no? Porque la piscina creo que está verde. Está verde ya. Sí. Bueno. Yo lo que no sé es porque mira que nos venían prometiendo desde antes del verano, que se iba a abrir cada mes. No, perdón, hubo una nota de prensa, con todo el cariño que tengo yo, la alcaldesa, diciendo que por fin le habían devuelto el islote del Fermín a los ciudadanos. Pues se lo han devuelto de una manera muy curiosa, muy curiosa. Bueno, a lo mejor lo entregaron y después lo quitaron rápidamente. Entonces, y simplemente ya que usted habló de Arrecife, se me ocurre algo ya para terminar. Si tiene opinión a nivel personal, me imagino que usted, el círculo de empresarios, no lo habrán debatido todavía, el tema del campamento para la llegada de los inmigrantes, atención, se llama Centro de Identificación Temprana de Inmigrantes, que han puesto enfrente a la comisaría de policía. ¿Cree que es la mejor zona? Bueno, yo no creo que sea la mejor zona. Creo que aquí sí debe el gobierno nacional y el gobierno de Canarias ser mucho más, sobre todo el gobierno de Canarias, creo que debe ser mucho más duro con el gobierno central, porque
hay que tener sensibilidad y creo Sí, que sí. eso nadie lo pone en duda, pero lo que no puede ser es que la sensibilidad la terminemos pagando nosotros, que somos los residentes de una situación que está incontrolada. Incontrolada. Y Es entonces, decir, cada uno tiene su exacto. capacidad. Yo puedo llevar pues, a un niño de 10 kilos encima, pero no puedo llevar 200 niños porque no puedo. Y esto es lo que está ocurriendo con la inmigración Lanzarote, que lo decía un poco el de la Amnistía Internacional, ¿no? Que hay que repartir la carga entre todos y no dejar la carga solo aquí ahora mismo Y en la la isla solución Lanzarote. esa es bochornosa, es vergonzosa la solución que han tomado, por lo menos a mí me avergüenza. Bueno, O sea, una instalación. Yo he dicho... que yo entiendo porque hay mucha gente que opina como tú, mucha Una gente. vergüenza. Pero yo más que por la vergüenza en sí, que aquello cuando lo cierren, como lo han cerrado, no se va a ver ni lo que hay ni nada, de cara al público me refiero. Pero yo creo que no es tanto esa cuestión, que también, para mí la cuestión es que estamos restando servicio y está provocando una situación de xenofobia. Porque evidentemente, si usted ve que después para una ambulancia, cuando tiene que ir a recoger a los inmigrantes, porque si hay uno malo tiene que ir a la ambulancia. Hay una ambulancia medicalizada destinada única y exclusivamente a los inmigrantes. Y yo siento vergüenza Pero por tiene el trato que le vamos a dar a ellos, no por la Pero instalación. pero ella verá que un día hay un bonito, accidente y salga la noticia de que no pudo porque estaba tratando, como obviamente tiene que hacerlo, a un inmigrante si estaba malo, pues ya verán cómo empieza ese caldo de cultivo a seguir creciendo. En fin, don José Valle, muchas gracias. Vamos a ver si lo llamamos dentro de 2 o 3 meses y ya vamos mejorando en algo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a vuestra disposición. Y a como ver si siempre. ese destino que todo el mundo queremos, premio de calidad, en fin, se va consiguiendo poco a poco. Pero yo insisto, las administraciones públicas van a un paso muy atrasado. Solamente el dato es espeluznante. Lanzarote este año 2021, pero también en el 2021, en infraestructura de carretera de Canarias, del gobierno de Canarias, no se invirtió. Y no porque no figuraron los presupuestos, que figuran los presupuestos, es que no hay proyectos, no están finalizados, la burocracia no le... Y ya lo dijo el propio consejero de Obras Públicas, que hasta por lo menos 2023 no se iba a poder comenzar ninguna carretera de verdad en la isla de Lanzarote. Tomás, muchas gracias. Bueno. Hasta Pedro, mañana. muchas gracias, Pedro. Y nosotros no es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.